Francisco es ejecutivo experto en desarrollo organizacional. Reside pues, en Monterrey, tiene esa suerte, yo en breve también, si Dios quiere. Y bueno, pues reside con su esposa y 4 hijas. ¿Qué suerte tienes? Yo tengo 2 y sé lo que es, entonces imagínate 4, ¿no? Es director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes del TEC de Monterrey. Después de ingresar al TEC como director de transformación, se le pidió que aumentara y diversificara los ingresos del TEC a través de la filantropía. En 4 años, fijaos, esto no es cualquier cosa, las donaciones se han duplicado de 15 millones de dólares a 30 millones de dólares. También lideró la primera campaña comprensiva del TEC con una meta de ingresos para los próximos 5 años de al menos 250 millones de dólares. Nada mal. Ha ocupado puestos claves de nivel ejecutivo, transformando y creciendo exponencialmente organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro durante los 25 años últimos. Desempeñó roles como director de desarrollo organizacional y de talento en Frisa Industrias, Managing Director de Adices Institute México, Adices, supongo entonces. No, Se desempeñó como Adices. Bueno, pues bueno, entonces no me equivoqué del todo. Se desempeñó allí como CEO de Hombre Nuevo y Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Mira, aquí de vecinos, yo estoy en Tijuana, San Diego. Y CEO de Aula 2 horas. Obtuvo una maestría en Ciencias Políticas y Organizaciones sin fines de lucro de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. ¡Hombre! Allí estuve dando clase yo varios años. Y es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey. Tiene varios programas ejecutivos de instituciones como IS, Business School, también en España, por lo que sé, Harvard Kennedy School y la Universidad de Stanford. Es consultor certificado de Adices Institute en Santa Bárbara, California, y coach certificado en Newfield Consulting. Es cofundador y expresidente de Comunidad y consejero de Cardiochavitos y Contemos Juntos y Familia Unida. Nada más y nada menos. O sea, ¿qué más, no? Pues bueno, todavía un poquito más. Su propósito profesional es servir como catalizador para inspirar y desafiar organizaciones y a las personas que las integran para maximizar su impacto positivo en el mundo. Nada más y nada menos. O sea, fijaos el objetivo, el propósito profesional. Vamos, ya quisiera yo eso, ¿no? Y sus aficiones son el compromiso cívico, la lectura, el baloncesto y el senderismo. Y todo lo anterior es mejor cuando se comparte con amigos y familiares. Coincido y creo que coincidimos todos los que estamos aquí. El día de hoy su charla se titula Capitalismo Consciente, la clave para construir una sociedad más próspera y justa. La verdad, muchas gracias, Francisco, por estar aquí, por traernos este tema, que la verdad estoy expectante, y yo creo que como yo, todos mis compañeros. Y pues adelante, todo tuyo. Tienes para compartir la pantalla y lo que necesites. Gracias. Pues muy amables por la invitación y por el interés. La realidad es que, pues sí, es un tema que ha ido creciendo en interés y precisamente el TEC decide sumarse a esta ola, preocupada por hacer de las empresas organizaciones que impacten positivamente. Y se crea este Centro de Empresas Conscientes a partir realmente de septiembre del año pasado. Estamos todavía en esa primera etapa recién nacidos, armando un poco el equipo, los programas, los servicios, los productos que estamos por lanzar a la comunidad. Pero bueno, como también les digo por ahí que somos un startup con esteroides, porque pues tenemos a Raj Sisodia, que es quien diseñó este modelo hace pues ya más o menos 15 años. Y eso obviamente pues nos ha abierto muchísimas puertas, ¿verdad? De muchísimas organizaciones y ha acelerado pues la posibilidad de impactar. Bien, pasaremos rápidamente pues por varios conceptos con la intención de después tener algún espacio para conversar. Empezaremos primero por el concepto de capitalismo consciente y luego a lo mejor un poco también el por qué el tecnológico ha decidido entrar a esto, ¿no? Que también, porque muchas veces hay organizaciones que nos preguntan eso. Primero que nada,
pues reconocer que el capitalismo ha tenido un gran impacto en la humanidad, ¿no? Si vemos aquí por muchísimos siglos, prácticamente pues casi 1700 años desde que tenemos registrado el ingreso económico per cápita, pues la verdad es que habíamos estado muy planos, ¿no? Inclusive en etapas muy importantes para la humanidad, como el Renacimiento, como la invención de la imprenta, pero no necesariamente eso impactó en que el ingreso per cápita creciera. Fue realmente a partir de, pues, la invención de este concepto, ¿verdad?, del capitalismo, ¿verdad?, por ahí de los 1700, que empieza a haber un incremento en el ingreso y en la riqueza de las personas, ¿verdad? Claro, hay que reconocer que una condición muy importante para que esto se dé también es la libertad, ¿no? La libertad, y creo que pues el ejemplo en donde esos dos elementos se unieron y es de alguna manera el país que ha pues propuesto este modelo social, económico, es Estados Unidos, con su nacimiento como país, parte de esa libertad y parte de ese esquema capitalista para poder generar riqueza. Y junto con esa riqueza, pues ha habido un incremento en la expectativa de vida, porque hay salud, ha habido un incremento también en el nivel educativo, ha habido incremento pues en la participación, obviamente, de la ciudadanía y, por supuesto, pues también una reducción de la pobreza, ¿no? Muy dramática, todavía tenemos muchísimo por hacer, sin duda, pero veamos cómo el capitalismo realmente trajo, como ningún otro sistema socioeconómico, un impacto muy positivo a la humanidad. ¿Qué fue lo que pasó y por qué estamos hablando de darle un cierto giro al capitalismo? Y es que a partir más o menos de los 70s, este premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, empieza a generar una serie de teorías acerca del rol principal de las empresas y se concentra muchísimo en la generación de utilidades, ¿no? Como ustedes saben, pues las utilidades van principalmente para los accionistas, para los dueños, y más cuando son empresas familiares. Sabemos que el 80-85% de las empresas en el mundo son familiares. Por lo tanto, empieza a haber un enfoque a que esta es la única responsabilidad, inclusive responsabilidad social, ¿verdad?, de las empresas, es generar utilidades. Y a partir de ahí se empieza a distorsionar un poco este concepto de capitalismo, que lo que busca es proveer de mayor riqueza, de mayor oportunidades para muchísimas personas. Y este es un ejemplo muy claro de cómo, pues, ya los efectos, ¿verdad?, del capitalismo lo vemos muy claros. En los últimos 40 años, fíjense cómo, pues, en cuestión del salario recibido por los CEOs y por los CFOs, ha crecido casi un 1000%, cuando el resto de los trabajadores, sobre todo aquellos que son los que están frente a la producción, frente al cliente, en el área operativa, pues realmente ha crecido muy poco. Muchas de estas son estadísticas de Estados Unidos. Parte del centro lo que busca hacer es empezar a documentar todo esto, pero la realidad es que muchos hemos emulado el sistema capitalista norteamericano y lo hemos trasladado a nuestros países. Esto no va a cambiar mucho en nuestro país. Fíjense cómo la potencia económica en el mundo, ¿no?, que es Estados Unidos, pues no necesariamente está tan potente en toda su población, ¿verdad? Antes de la pandemia, ¿verdad?, el 40% de la población de Estados Unidos tenía menos de $400 ahorrados, ¿no? Eso, sin duda, pues genera un estrés muy importante, muy fuerte en las familias. Cualquier enfermedad, cualquier accidente, cualquier cosa no necesariamente programada altera fuertemente la economía de la familia y puede llevar eso a un desequilibrio importante, a una familia literalmente a la bancarrota. Ahora, en México, ¿cómo estamos? Pues vamos a ver cómo andamos, por ejemplo, pues básicamente en dónde está nuestro salario mínimo. Y muchas veces, y más aquí en el norte, decimos, bueno, es que nosotros no pagamos el salario mínimo, pero no deja de ser un índice
y sabemos que hay muchos estados de nuestra república que sí utilizan el salario mínimo. Claro, ese es dentro de la economía formal, sabemos que la mitad de la economía es la informalidad, pero vamos a suponer que dentro de la formalidad, así andamos con los países de la OECD. Y no estamos hablando de grandes potencias, ahora estamos hablando de países, pues, también, digo, no tan competitivos como es los latinoamericanos, Chile, Colombia, Costa Rica, o inclusive en Europa, ¿verdad? Portugal, Polonia, etcétera. Vean cómo está nuestro salario mínimo comparado con otros. Y si nos vamos al porcentaje, ¿verdad? ¿Cuánto gana el 98% de los mexicanos? ¿Verdad? Pues básicamente anda entre un salario mínimo, ¿verdad? Y 5 salarios mínimos. Prácticamente el 98% de los mexicanos están en ese rango, ¿verdad? En donde, pues después nos preguntamos el porqué de la desesperación de las personas, el por qué las votaciones en las elecciones se van hacia personas que promueven sueños, que promueven elementos de este tipo. ¿Por qué? Porque por décadas todas estas familias no han podido salir, ¿verdad?, de esta circunstancia. Y tan no han podido salir que esto es el reflejo de ello. Esto es lo que el salario mínimo anualizado en los 80s valía, $4,400. Hoy, en dólares, el salario mínimo no llega ni a los 2,000. Con todo el brinco que el actual gobierno le ha dado al salario mínimo, ¿no? Entonces, fíjense cómo las familias en México, pues no nada más se han mantenido, sino ha bajado fuertemente su poder adquisitivo. Y esto no hay otra entidad más responsable, pues que los empresarios, que las empresas, ¿verdad? Y pues sí hemos visto, como ya reflejábamos en las otras gráficas, pues que los dueños, los altos directivos, no necesariamente han tenido esta tendencia en sus ingresos. Resumen, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué ha pasado en estos últimos 40 años? Pues básicamente en creernos, ¿verdad?, que maximizar las utilidades es, otra vez, la responsabilidad social de las empresas, ¿verdad? Y que eso es lo único. Porque fíjense, esto es también dato de Estados Unidos, pero también en los últimos casi 50 años, el retorno sobre activos, pues tampoco no necesariamente ha incrementado. Es decir, por enfocarnos en incrementar utilidades, tampoco necesariamente hemos incrementado los activos de esas empresas, ¿no? Aquí Steve Denning, un gran pensador, dice, pues la teoría de darle valor al accionista ha fallado inclusive en sus propios términos. ¿Por qué? Porque tenemos una visión muy estrecha, que es nada más enriquecer a ese líder, a ese directivo o a ese dueño. Y por ende, que no nos debe extrañar, como las grandes empresas, inclusive algunas en parejo con el gobierno y demás, pues no le tienen confianza a las personas. A la hora de que preguntas si le tienes confianza a las grandes corporativos, la verdad es que están al parejo a veces de los gobiernos, al parejo de instituciones en donde nunca pensaríamos que se compararía una empresa. Y si se fijan, es un tema mundial, no nada más es un tema de México. Todos los movimientos que vimos pre-COVID y pues algunos inclusive durante COVID en países como Chile, en países como Francia, es decir, todos esos son síntomas de que este modelo pues actualmente no está funcionando, ¿no? Y aquí tenemos pues muchísimos elementos que, como les digo, nos movemos y se están moviendo hacia decir, hay que repensar el capitalismo, hay que reimaginarlo, hay que replantearlo, ¿no? Necesitamos sin duda una nueva historia de los negocios, ¿verdad? Y realmente México pues tiene una gran oportunidad. Aquí vemos cómo México para muchas industrias es muy atractivo, ¿verdad? Inclusive como el futuro paraíso, digamos, para una cantidad de unicornios que por ahí pueden lanzarse, pero eso no necesariamente va a resolver esta problemática que estamos hablando ahorita. Y esta es una de varias, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, estamos hablando de la desigualdad.
pero si nos vamos al medio ambiente, si nos vamos a otro tipo de elementos, vemos cómo las empresas, las organizaciones, no necesariamente están teniendo un impacto positivo. Muchas veces nada más revisamos ese bottom line, pero los efectos de una organización no nada más se miden por la riqueza que genera. Ahora bien, es un hecho, y recopilando un poquito esto que acabamos de platicar, es que tenemos muchísimo que celebrar, ¿verdad? Esa tendencia, esa reducción de la pobreza, ese incremento, ¿verdad?, de la salud, sigue mejorando. Y hay mucho que celebrar, pero también hay que elevar el capitalismo, regresar a esos principios en los cuales nacieron, ¿no? Porque si no, pues lo estaremos debilitando. Y hoy por hoy vemos muchísimos síntomas a nivel mundial, como pues se está cuestionando el modelo capitalista, se está cuestionando el modelo democrático también que genera esto. Entonces, bueno, en este entorno nace, ¿verdad?, el Centro de Empresas Conscientes. Como les comentaba, invitamos a Raj Sisodia, es profesor tiempo completo de la Facultad de TEC. Y bueno, dentro de sus 15 libros, que ahorita platicaremos un poquito alguno de ellos, en resumidas cuentas, lo que dice: sí, las empresas han contribuido a algunos de los problemas desafiantes que tenemos hoy por hoy, pero también son las empresas quienes tienen las posibles soluciones. No son los gobiernos están quebrados, no necesariamente son las organizaciones de la sociedad civil, porque esos requieren de recursos financieros, económicos, que las mismas empresas generan. Por lo tanto, volteamos a las empresas como esa palanca más importante para resolver las problemáticas más importantes que tenemos hoy en día. Fíjense, el primer libro que Raj presenta es este que se llama Firms of Endearment, en donde hace un estudio de organizaciones que prácticamente no le dedican nada. Ustedes que están en la industria del marketing, dice: oye, no le dedican muy poquito, y sin embargo son empresas amadas por sus clientes, por sus proveedores, por sus colaboradores. Y luego ve otras que invierten un montón y que no necesariamente son eso. Y al estudiar estas empresas muy amadas, empieza a identificar una serie de elementos que le provocan generar pues este otro libro, en donde ya plantea el modelo que aquí vamos a presentar, el modelo de capitalismo consciente. De ahí también hace otros libros en donde dice: oye, cómo el liderazgo en las empresas ha, digamos que, heredado un liderazgo bélico, un liderazgo enfocado a las guerras, un liderazgo enfocado pues sí, inclusive nuestras propias palabras, estrategia, táctica, vienen realmente de la guerra. Cuando dice: espérame, no necesariamente aplica lo mismo. Y hemos generado un liderazgo muy enfocado a lo masculino. Entonces él dice: ¿y cómo balanceamos y rescatamos ciertos valores femeninos, no necesariamente de la mujer, femeninos, con los masculinos, que tampoco necesariamente son exclusivos del hombre, y hacemos un liderazgo más equilibrado, ¿no? Ese es el siguiente, es el libro de Shakti. Luego este es un libro que hace con un empresario que lleva más de 145 empresas compradas, y las transforma sin correr a nadie, utilizando las mismas personas, cambiando la cultura, ¿verdad?, enfocado 100% en el colaborador y en hacer que esas personas se sientan cuidadas, reconocidas, y eso obviamente regresa al éxito de la organización. Y luego este es un manual, digamos, de aplicación de este amarillo. Es decir, es el cómo podemos empezar a aplicar los conceptos de capitalismo consciente en las empresas. Y lo último, su último libro habla, pues nada más y nada menos que ya no necesariamente inclusive de organizaciones conscientes, sino de organizaciones que sanan. Es decir, cómo una organización puede realmente sanar el mundo, la comunidad a la cual está involucrada. ¿Cuál es el modelo de capitalismo consciente? Entrando un poquito más en materia. Tiene 4 pilares, 4 ejes, 4 principios. El primero es pues, el para qué. El para qué existo como organización. Por lo tanto, debo tener un propósito superior. Y todos estos son acrónimos, ahorita los vamos a ver, que describen los elementos que tiene ese pilar, ¿no? Ya una vez conociendo el para qué, dices: bueno, ¿quién
quién va a hacer que ese propósito se viva, y pues ahí es donde ciertamente en toda organización, no importa su tamaño, es súper relevante la labor de los líderes, la labor del líder, y aquí con esto vamos a ver, los acrónimos están en inglés, esto sí lo seguimos en inglés porque si no ya no serían acrónimos igual, pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de qué es ese tipo de liderazgo consciente. Ese liderazgo genera, pues obviamente, una manera de operar, una manera, los cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Procesos, hábitos, comportamientos. Entonces, ¿qué implica que tener una cultura sea consciente? Es este acrónimo de TACTIL. Y por último, no olvidarnos que pues una organización no es una isla y es parte de un sistema. Por lo tanto, y ubicar cuáles son esos grupos de interés que debemos de también considerar para que realmente la organización sea plenamente consciente. Entonces nos vamos primero por este propósito sanador, ¿verdad? Este propósito que sana, ¿no? Toda empresa debe esforzarse por aliviar ese sufrimiento, por elevar la alegría y por permitir un crecimiento saludable. ¿Cuáles son los elementos de un propósito sanador? Pues que sea heroico, que sea evolutivo, que esté alineado realmente a ese propósito personal con el de la empresa, que busque ese cuidado, ese cariño, ese amor, que sea inspirador, que sea natural, al final de cuentas nada se puede forzar, y que esté muy aterrizado en los principios y valores de la organización. Aquí tenemos este ejemplo, que de hecho es el coautor de ese libro de Conscious Capitalism, en donde pues John Mackey se ha dedicado a precisamente alinear el propósito personal de sus colaboradores a su propósito como empresa, ¿no? Que es mejorar la salud de las personas, el sistema alimentario y el planeta, ¿no? No se queda nada más en ser un gran supermercado, va mucho más allá. Peter Drucker, hablando del siguiente elemento, el liderazgo, dice: solo 3 cosas suceden naturalmente en las organizaciones. Hay fricción, hay confusión y hay bajo rendimiento. Todo lo demás requiere de liderazgo, ¿verdad? Si tú quitas a los líderes que llevan y que le dan visión y que le dan rumbo a una organización, pues lo que vas a tener es fricción, confusión y bajo rendimiento. Por lo tanto, el liderazgo obviamente importa, ¿verdad? Y sabemos que a mejores líderes, mejor mundo, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese líder consciente? En este acrónimo de selfless, que de alguna manera, pues sabemos que la traducción de esto es alguien contrario a egoísta, contrario a autocrático, a dictatorial, ¿no? La S, pues primero, un líder tiene que ser fuerte, ¿no? No puede ser, no por ser un líder consciente va a ser un bonachón. Tiene que ser entusiasta, tiene que generar ese cariño, ese cuidado, y es esa combinación entre ese cuidado, que probablemente es un elemento femenino, maternal, con esa fuerza, que probablemente es un elemento que más lo reconocemos por la masculinidad. Flexible, con una visión de largo plazo. Si hay algo dentro del capitalismo consciente que busca fomentar en el liderazgo y en las empresas, es esa visión de largo plazo. Con una inteligencia emocional, sistémica, esta visión sistémica y espiritual. Voy rápido para no necesariamente adentrarme, pero bueno, cada uno de estos elementos pues trae un montón de fondo, y hay inclusive talleres que estaremos dando de 1 o 2 días para profundizar específicamente en cada uno de estos temas. La relevancia del liderazgo pues impacta la cultura, y sabemos, es duro decirlo, pero esta es una estadística real. En Estados Unidos, el 20%, hay 20% más ataques de corazón los lunes. ¿Quién sabe por qué? ¿No? Fíjense, inclusive hasta se inventó una palabra en China, en Japón, allá en Asia, para la muerte por exceso de trabajo. Esta es la cantidad de chinos que fallecen por gualosi, ¿verdad? Muerte por exceso de trabajo en el país al año. Entonces, una cultura consciente, liderada por un líder consciente, tiene que ser táctil. ¿A qué nos referimos por esto? Tiene que ser una cultura basada en la confianza,
que hay una rendición de cuentas, que cuida a sus personas, que es transparente, que es íntegra, en una cultura de aprendizaje y que empodera a las personas. Y por último, hablamos de estos grupos de interés, ¿no? Entonces, por un lado, tengo un propósito superior, tengo un líder consciente que es selfless, genera una cultura con estos elementos y a su vez se preocupa por no nada más los accionistas, ¿verdad? Que dijimos que era lo que se planteó por Milton Friedman como el más importante, sino que primero tiene que pensar, pues, que una empresa forma parte de una sociedad, ¿no? De una sociedad que tiene que hacerla florecer, ¿no? De unos socios, de unos proveedores, ¿verdad? Que en vez de exprimirlos al máximo, ¿verdad? Pues tienen que realmente convertirnos en aliados. De unos inversionistas, en donde lo único que vean sea su retorno sobre la inversión, sino que realmente vean una inversión y un impacto de largo plazo. Consumidores en donde los vemos tal cual, ¿no? Como consumidores, ¿verdad? Realmente en personas que van más allá de querer pues consumir mi producto y sin importar qué tipo de impacto ese producto genere en sus vidas. Los empleados, ¿no? Como alguien al cual yo también utilizo, es un recurso más, realmente alguien que alinea su propósito con el propósito de la organización y por ende, pues le genera una realización personal importante y trascendente en su vida. Y por último, el ambiente, el medio ambiente, en donde pues el aire es gratis, el agua es gratis, por lo tanto, abuso y utilizo lo máximo de ellos a realmente tener esa visión, ¿verdad? De qué tanto impacto y qué tanta huella estoy dejando en mi comunidad. Por lo tanto, todos estos actores tienen que ganar. Si alguno de ellos pierde, si alguno de ellos tiene algún efecto negativo, tengo que replantear mi modelo de negocio. Muchas personas me dicen, Francisco, bueno, por eso, pero pues, ¿cómo le hago? ¿Verdad? O sea, decir, es prácticamente, bueno, empieza por uno de ellos y después pásate al otro. Y así sucesivamente. Inclusive, hemos visto organizaciones como empieza a haber un círculo virtuoso. Cuando te empiezas a preocupar, por ejemplo, de tus colaboradores, de ahí seguramente vas a pasar a tus proveedores, porque también ellos son colaboradores de otra empresa. Y de ahí vas a pasar probablemente al medio ambiente y así sucesivamente. Entonces, en resumidas cuentas, el modelo de capitalismo consciente nos hace ganar y ganar a todos. Hay mayor crecimiento en ventas. ¿Por qué? Porque el engagement que tienes de tus colaboradores es enorme, ¿verdad? De tus clientes inclusive, porque saben que esa es una organización que no está dañando al mundo. Tienes mayores márgenes. ¿Por qué? Porque tienes menos rotación, ¿verdad? Tienes más compromiso por parte de los empleados, reduces tu inversión en marketing, tienes probablemente menos costos legales y administrativos. Tenemos ejemplos, pues, en la industria de los supermercados, por ejemplo, entre Costco y Walmart, ¿no? Por ejemplo, Costco tiene salarios mucho más altos, pero, pues, por lo mismo, reduce muchísimo sus costos legales, administrativos, de rotación, etc. Y obviamente generas un mayor bienestar y florecimiento para todos tus grupos de interés. Pero aquí lo importante es que nos haga ganar a todos, no nada más exclusivamente al accionista o al inversionista, ¿verdad? Todos importan y todos deben de ganar. Por lo tanto, pues sí importa, ¿verdad? ¿Cómo hago ese dinero? No nada más se trata de hacerlo, ¿verdad? Y hablando de este libro que fue pues revelador para Raj cuando lo lanzó, porque dijo, bueno, estas empresas pagan mejores sueldos, son más filántropas, dedican más a su comunidad, no ahorcan a sus proveedores, inclusive algunos hasta les pagan por adelantado. Dice, bueno, seguramente financieramente les va peor. Y oh sorpresa para él, cuando compara a estas empresas, Firms of Endearment,
con sus pares y con el incremento, digamos que de sus pares en S&P, o inclusive Good to Great, aquel libro muy famoso, ¿verdad?, de Porras, pues casi está 9 veces más el incremento que algunas de ellas, en el caso de Good to Great, 7 veces más, ¿no? El crecimiento financiero, el retorno financiero. Por lo tanto, pues sí, definitivamente que es importante la generación de riqueza financiera. Somos empresas, definitivamente que hay que generarla, pero recordar que hay otros tipos de riqueza. Riqueza intelectual en nuestros colaboradores, social, emocional, física, cultural, espiritual, natural. O sea, tenemos que como organización pensar en todos estos tipos de riqueza. Y no hay efectos secundarios o los famosos side effects. Realmente son efectos que generan nuestras organizaciones. Si hubiera una manera de medir el impacto que genera una organización, no nada más en su retorno sobre la inversión, en su EBITDA, sino en todo el impacto general, hay muchas organizaciones que probablemente estarían en rojo por el impacto negativo que generan en el medio ambiente, ¿verdad? Una crítica, por ejemplo, que hace Rash en ese libro de Healing Organizations es, oye, pues como una empresa tabacalera, todo respeto, digo, seguramente aquí puede haber gente cercana a esa empresa, a esa industria, pero no podemos hablar de que es un great company, ¿verdad? Si está generando ese tipo de implicaciones en la salud de las personas. Entonces, pues al final de cuentas es una vara alta, es una vara exigente esto de ser una empresa consciente. Si se fijan, no es necesariamente una empresa de la sociedad civil, un emprendimiento social. No necesariamente tengo que resolver una problemática social. Yo puedo ser una empresa completamente lucrativa, enfocada a ofrecer un servicio, pero siempre y cuando yo cuide todo ese tipo de riqueza que genere y que contemple y que asegure que estoy generando ese tipo de riqueza. Entonces, estos son los conceptos generales del capitalismo consciente. Paso rápidamente a cómo en el TEC y el Centro de Empresas Conscientes estamos aterrizando todos estos conceptos ya en procesos pues, de entrenamiento, de enseñanza, etc. Todo esto, pues, nuestro modelo tiene cuatro ejes, empezando por investigar. Allá afuera hay muchas organizaciones que ya hacen cosas, a lo mejor no son organizaciones perfectas, no, pero tienen muchos elementos de esta conciencia que comentamos. Entonces empezar a conocerlas, documentarlas y empezar a hacer correlación de decir, mira, si tú haces esto, tienes este tipo de impacto, ¿no? De ahí, pues obviamente enseñar desde preparatoria, profesional, educación ejecutiva, etcétera, posgrados. Ya hoy por hoy tenemos diferentes programas en cada una de las áreas. Estamos ya por empezar a ofrecer programas de educación ejecutiva para empezar a permear a la comunidad de todos estos conceptos. Ahora, hay muchas empresas que dicen, oye, me encanta, tomé el curso, me parece muy bien todo esto, pero ¿cómo lo implemento? Entonces, también en el centro tendremos un área de acompañamiento, ¿verdad?, que podremos estar acercando y acompañando a las empresas en esta travesía. Y por último, un área de divulgación, de hacer conferencias como esta, libros, podcasts, etcétera, alrededor para que esto empiece a ser más común denominador de todos los empresarios. El centro no quiere estar solo, reconoce que somos parte de todo un movimiento mundial en donde hay instituciones multilaterales, líderes empresariales de talla mundial involucrados en esto, asociaciones profesionales como la de ustedes, empresas que buscan ser conscientes, centros de investigación, organizaciones también del propio movimiento de capitalismo consciente, instituciones educativas, no nada más el TEC, etcétera, líderes de pensamiento inversionistas. Es decir, creemos que el Centro de Empresas Conscientes puede ser ese hub que une, que conecta, buscando también esta visión sistémica, porque sabemos que para poder impactar, pues se requiere de influir una serie de elementos, inclusive temas de política pública, para que esto empiece a impactar más. Esto realmente explica la evolución de cómo el TEC
pues realmente nace de un emprendedor consciente de su época, don Eugenio Barzazada, en donde identificando una necesidad particular, ¿no?, de técnicos en el estado, pues lanza el TEC de Monterrey. Y de ahí el TEC ha ido evolucionando respondiendo a las diferentes necesidades que tiene el país, llevando el TEC a otras ciudades, trayéndose pues la tecnología como pionero en el país, obviamente empezando también a traer programas y proyectos pues más incluyentes que lleve, ¿verdad?, el TEC pues más allá nada más a las personas, a los alumnos que pueden pagarlo. Y de ahí es donde nace también el Centro de Empresas Conscientes. Hoy por hoy reconocemos que el ámbito empresarial requiere de este ingrediente, requiere de esta transformación. Y pues el TEC quiere sumar a esta transformación para que las organizaciones de las empresas sean pues agentes de bien, agentes inclusive de sanar esas problemáticas que hoy por hoy tenemos. Déjenme nada más, voy a salirme tantito para compartirles un video que fue de nuestro lanzamiento del centro, y con eso terminamos. We know that business as usual is not an option. We need to actually rethink everything. We need to celebrate, but we also need to elevate it. Business is a way to scale caring, and it's a way to scale human growth. That's how we should think about business. When you do that, businesses become healing organizations. That we need the power of collective commitment and action, and that's why we are gathered here today, to invite all of you to be part of this journey with us. Tecnológico de Monterrey is truly a unique institution, and it has the opportunity to transform the nature of business and to reshape society, not only, as I said, in Mexico, but also Latin America and beyond, by becoming the epicenter of conscious capitalism thought leadership around the world. Society is asking us for growth, asking us for innovation, but I really think it's also asking us to do it now in a conscious way. TEC de Monterrey has assumed this leadership, not only in terms of creating conscience, but also in terms of creating a platform to empower Mexican companies to create in Mexico, which is more just and of opportunity for everybody, particularly the least favored today. Y cerramos por ahí, Oscar ahorita presentó mi propósito. Somos fieles creyentes de los propósitos y lo que generan en las personas y en las organizaciones. Nuestro propósito es transformar la educación de negocios, como decíamos al inicio, y la conciencia empresarial en líderes y organizaciones, para elevar el florecimiento humano, sanar el planeta y crear una sociedad más justa y próspera. Un propósito que sin duda no haremos solos. Necesitamos de líderes como ustedes y de todo un ecosistema, ¿verdad?, que se sume, ¿verdad?, a este esfuerzo. Y pues bueno, esto es el Centro de Empresas Conscientes y Capitalismo Consciente, así en muy resumidas cuentas. Estoy aquí a sus órdenes para comentar el punto, reflexionar, adelante. Muy resumidas cuentas y de hecho, wow, o sea, apertura de mente tremenda, inyección de nueva visión y nuevas formas de ver la realidad. Muchísimas gracias, Francisco. No sé si alguno de los socios invitados tengan una pregunta. Yo tengo varias, entonces ahí, si no hay preguntas, ahí voy yo también. A ver, yo empiezo. Va, Ricardo, adelante. Gracias. Ajá, el centro, aparte de la labor de divulgación, no sé si lo mencionaste, pero lo quiero preguntar como quiera, ¿tiene o provee algunas herramientas para que las empresas podamos crecer en este sentido de conciencia? Sí. Para allá, digamos que educación ejecutiva, educación continua, estamos hoy por hoy lanzando dos tipos. Hay una serie de talleres y cursos enfocado a cada uno de los pilares. Hoy por hoy estamos lanzando uno en donde engloba un poquito estos 4 pilares en un par de días para empapar pues a los líderes interesados en esto. Y también lo que le llamamos el acompañamiento. Decir, oye, bueno, pues está muy padre la teoría, pero esto cómo lo llevo a
mi organización. El libro que también hizo Raj, con 2 otros autores, que se llama The Field Guide, tiene una especie como de auditoría. Primero para hacer un diagnóstico, decir, bueno, a ver, ¿dónde está mi organización en cada uno de estos pilares? Y a partir de ahí te podemos acompañar para armar un plan de acción y de ahí irte llevando poco a poco por este trayecto, ¿no? Que obviamente es, para nosotros lo vemos como algo que realmente no tiene fin. Al final de cuentas siempre puedes ir agregando mayor conciencia a todos estos grupos de interés. Pero sí, tiene eso el centro. Ahorita, por ejemplo, traemos con los alumnos de profesional algo que le llamamos una concentración, el equivalente a un minor, en donde hay 13 empresas que como socios formadores, no sé si conozcan el modelo TEC 21, que incluye tener a organizaciones que acompañen a los alumnos en su proceso formativo, por eso le llamamos socios formadores, y ellas están siendo auditadas por estos principios. Esperaríamos que algunas de ellas después quisieran ser acompañadas, pero sí existen esos servicios. Con mucho gusto, digo, ahí ya puedo pasar ahorita mis datos y con mucho gusto podemos platicar posteriores para ofrecer ya temas específicos de acuerdo a sus necesidades. Sí, porque el reto está bien complejo. Nosotros empezamos un poquito con esto y la verdad es que empezamos con los temas de salud y bueno, conseguir recursos que puedan brindarnos realmente ventajas para nuestra gente que colabora con nosotros es complicado y lleva un montón de tiempo. Ya si piensas en después desarrollar, como bien dijiste, proveedores y otros círculos, pues no quiero ni pensar en la tarea que eso significa, ¿no? O temas, como bien mencionaste, de acompañamiento espiritual y etcétera, es bien complicado. Sí, se necesita estudiar, se necesita aprender y se necesita, pues si el centro puede proveer algunos recursos o algunas líneas, aparte de los libros que ya mencionaste, pues sería muy buen recurso. Sí, claro. Con mucho gusto, si quieres, ahí platicamos. Y la realidad es que, hay Conscious Capitalism, ahí lo buscan en internet, hay muchas diferentes fuentes. Yo soy aprovecho mucho la manera de aprender y enriquecerme a través de podcasts también. Tenemos un podcast que se llama The Conscious Capitalists, en donde está Raj con un coautor y cada semana invita a alguien pues, que está viviendo y practicando esto, ¿no? Y te da una serie de tips, una serie de recomendaciones muy padres. Obviamente no es un curso formal, pero también se los recomiendo mucho. Está en todas las diferentes aplicaciones de podcasts, The Conscious Capitalists. Les recomiendo mucho también apoyarse en ello. Muchísimas gracias, Francisco, porque además, como siempre, hay que decir que yo creo que debéis ser conscientes precisamente de que sois líderes para Latinoamérica en este campo. Creo que es como dice Ricardo, un trabajo arduo que está por delante, pero oye, qué bueno que hayamos empezado, ¿no? Que ya llevemos adelantado un poquito, ¿no? O sea, no es que estemos empezando, sino que ya lleváis un camino recorrido bastante importante. Entonces, enhorabuena. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo una. Fíjate, hace algunos días estuvimos con Eugenio Reyes, el doctor Eugenio Reyes, director del World Trade Center de Monterrey, de la UNI. Y nos hablaba de que algunos gobiernos que querían incluso incentivar más el recabar impuestos, en lugar de empezar a pedir, lo hacían al revés, empezaban dando y realizando incentivando mucho el desarrollo de las empresas y dentro del mundo empresarial las pymes en particular, que eran las que son más del 50, no sé qué porcentaje nos decía, y que incluso hasta nos mencionaba algunas relaciones que había, ¿no? De que cuando tú ayudabas por cada dólar que el gobierno daba en ciertos mecanismos para el desarrollo de la empresa, no nomás era regalar el dinero, sino era capacitaciones, otros financiamientos, etcétera, para desarrollar la economía a través de las pymes. Se regresaban varios dólares, ¿no? Entonces había una relación muy interesante. Supongo que aquí, en este caso, en las empresas pasa algo parecido, ¿no? Porque además de todos los beneficios que ya nos dijiste, Francisco, de que, bueno, gastas menos, te metes en menos broncas, etcétera,
pues entiendo que si todos ayudamos a que la riqueza se distribuya mejor en tu gente, en tu equipo, en tus proveedores, etcétera, pues tarde o temprano eso mueve la economía también y te termina regresando porque te cae más negocio, ¿no? Te cae más, hay más movimiento, hay más lana, te cae más de vuelta tarde o temprano, ¿no? O sea, de veras que es buen negocio ser bueno, pues. Yo creo que va por ahí, ¿verdad? Completamente. Obviamente hay etapas, ¿no? De las organizaciones, pero nuestra sugerencia siempre es, inclusive ahorita un eje importante, como ustedes saben, obviamente, pues en el ADN del TEC está el emprendimiento, está la incubadora, está el Instituto Eugenio Garza Lagüera, y estamos haciendo una alianza, porque a lo mejor algo que no comenté es que en cada uno de esos ejes del centro estamos identificando organizaciones que ya están haciendo eso muy bien, no tenemos que andar inventando la rueda. Hay una organización que se llama Conscious Venture Lab, en donde es una incubadora, pero que desde que arrancas tu negocio ya lo traes estos temas en mente. Porque como todo, ¿verdad? Ya una vez, pues cuando traes una cultura en un negocio y demás, transformarla tiene su reto. No es tan fácil, ¿verdad? Pero si la arrancas ya con esta mentalidad, pues es otra cosa. Entonces, lo que buscamos es que ya desde que arranca un negocio lo tenga y pues nunca es tarde empezar con algún tema y de ahí poco a poco ir avanzando. Al inicio, claro que cuesta tiempo, cuesta recursos, pero sin duda hay muchísimos ejemplos de que al final se regresa. Y te digo, pues ese segunda edición de Firms of Endearment son ya más de 70 empresas de diferentes giros, en diferentes industrias, en donde se reconoce que esto realmente funciona, ¿no? Estamos aliándonos con una empresa en Brasil que tiene a 300 empresas documentadas, en donde viven este tipo de principios y su foco es la investigación, es empezar a decir, bueno, a ver, fíjate cómo tú haces esto y se provoca esto. Entonces, esto es lo que nos queremos traer para acá, para ir poco a poco dando esa confianza. Pero sí, es un hecho que se regresa. Muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que efectivamente es algo que se regresa, es algo que muchas empresas tienen la asignatura pendiente porque sin saberlo la tienen y qué bueno que dais estos primeros pasos o estos pasos tan grandes para todas las empresas. De hecho, soy testigo de que Ricardo Sánchez está en ese camino, por ejemplo, y la verdad es que cuesta mucho trabajo cambiar esa cultura, como tú bien dices. Creo que Gaby, tienes otra pregunta, ¿verdad? Ay, espera, que se te oye muy... Estás cortando, de Monterrey. Sí, ahora. Adelante. Si quieres quitar la imagen, porque ¿Ya mejor? me gusta mucho. Déjame quitar la imagen. Ahí. Francisco, agradecerte y felicitar a TEC de Monterrey. Siempre ha sido una universidad pionera y hoy con un gran sabor de boca te escucho con esta iniciativa y me congratulo y los felicito. No podemos ir marcha atrás, el mundo no puede continuar de esta forma, definitivamente no es posible, es inviable. Y tiene que nacer desde la empresa, desde la educación, desde retomar los principios. Nosotros como ejecutivos de ventas y mercadotecnia podemos desarrollar un modelo donde invitemos a todos los socios a que nos vayamos alineando a este nuevo modelo de negocios consciente y responsable. Y además decirte que yo tengo experiencia con un empresario en Guadalajara que es el dueño de Compact E. Él tiene un clima organizacional que se llama capitalismo. Y bueno, cuando yo lo conocí se me erizó la piel pues mira, se me cierra la boca de alegría y de gusto de saber que sí hay empresarios que saben hacer las cosas desde la humanidad. Entonces, pues qué gusto que estés promoviendo este tipo de modelo de negocios. Te felicito de nuevo y quisiera que estuviéramos en contacto
para poder seguir haciendo eco de esta gran labor, porque no es un cambio fácil, pero es un cambio que tenemos que llevar a cabo. Y bueno, pues la unión hace la fuerza. Muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición y muchas gracias ejecutivos por invitarnos a escuchar tu charla. Tienes tu casa acá, de momento estoy en Guasave, Sinaloa, pero mi empresa está en Guadalajara, Jalisco. Mi despacho se llama Estrategia Patrimonial y yo tengo pues una gran corriente de la cultura, de la educación, de hacer una transformación desde las finanzas personales sanas. Y pues me encantó tu tema. Muchísimas gracias por exponerlo, ¿no? Y un abrazo desde acá, desde Sinaloa. Cuando gustes venir por acá, te paseamos. Gracias, gracias. Pues sí, la verdad es que hay, y es parte de lo que queremos hacer, es documentar todos esos casos. Hay muchísimas organizaciones que están buscando esto y entre más demos a conocer, las personas empiezan a decir, oye, pues sí, sí se puede. Y la verdad es que cuando tus pues socios, tus proveedores también entran en esto, pues empieza un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, no, gracias. En realidad el TEC, al final de cuentas, no es más que otra organización de la sociedad para la sociedad y esto, pues, realmente es de todos y para todos, ¿no? Así lo sentimos. Entonces, encantados de ver cómo podemos sumar. Muchísimas gracias, Gaby, por tu comentario y pregunta. La verdad es que todos, yo creo que nos incluimos en ese comentario. Creo que todos necesitamos ese capitalismo. Me encantó, capitalismo, eso no lo había oído nunca. Me encantó también. Y además, fíjate que esa parte de H2H, o sea, pasar del B2B, del B2C a un H2H, un human to human, creo que es el paso y la evolución más importante que está dando la humanidad. De hecho, ya ves, muchas empresas, incluso departamentos de recursos humanos, se están metiendo en esa, digamos, utilización de ese currículum añadido de cómo eres en persona, ¿no? O cómo eres como persona. Entonces, qué bueno que estamos dando estos pasos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que esta contribución te va a ser muy positiva y me gustaría comentártela. Algo que yo recientemente leí desde la parte del área de beneficios es que las empresas están dando un giro a la parte de beneficios donde si tienen un colaborador que se cuida su salud, les están regalando el seguro de gastos médicos mayores. Pero el que cuide la salud, es que qué belleza, ¿no? Luego podemos hacer, tengo una lista de cosas muy importantes, pero quería comentártela para que hagamos eco y volteemos a ver el lado donde sí se puede, donde la gente se contagia a favor y lo hace por gusto, no por obligación, ¿cierto? Pues qué gusto que estamos en este foro y que impulsemos cosas muy positivas. Sí. Hay que hacer una mesa redonda con Francisco, contigo, con Ciro, que también hace cosas de estas, y con Ricardo, que está experimentándolo en propias carnes en su empresa, para ver si todos aprendemos y vemos cómo poner en marcha estas iniciativas. Encantada de sumarme. Ahí te emitimos la invitación, Francisco. Aquí les paso mi correo y mi celular para cualquier cosa y por el chat. Y bueno, en particular de Compaqui, estoy aquí viendo sus sitios, sí me interesaría. Si me puedes poner en contacto con ellos, Gaby, sería buenísimo. Con gusto. Fíjate que algo que es también bien importante es que me da la impresión que a veces este tipo de charlas las vemos a lo mejor un poco alejadas de nuestros negocios y uno piensa erróneamente, ¿no? De que no, pues es que FEMSA sí tiene lana y le va a meter y puede. No, pues que tal empresa grande. Y uno como pequeña empresa o mediana empresa se siente alejado de ese tipo de iniciativas. No, eso no es para mí. Ahorita no, ahorita hay que hacer dinero, ahorita hay que chambear, estoy hasta batallando para pagar la nómina. Entonces eso no es para mí ahorita, ¿no? Pero estoy seguro que sí hay cosas que desde tu trinchera, aunque seas incluso un autoempleado y no tengas gente, puedes hacer, ¿no? O sea, sí puedes pagar a tiempo a tus proveedores, hacer bien las cosas, no transar, o sea,
sí hay muchas cosas, más de las que creemos, ¿no, Francisco? Que uno puede hacer desde su trinchera, yo le llamo el pequeño pedazo de México, ¿no? Nuestro Mexiquito que nos tocó cuidar, ¿verdad? Que es donde tú estás y no importa el tamaño, ¿verdad? De tu negocio, de lo que estés haciendo, lo puedes hacer, ¿no? Completamente, hasta nuestras casas. Exacto. Las personas que trabajan en nuestras casas, ¿no? O sea que hay que ir, vaya, no necesitamos efectivamente de un gran corporativo para poder empezar a hacer cosas. Oye, Ciro, y algo bien importante también que ustedes saben, México se compone el 90% por la MIPYME. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que FEMSA haga el cambio? Tiene que ser desde la MIPYME, de las empresas familiares, donde tenemos que buscar una fórmula para contagiar al dueño de la pequeña y mediana empresa a sumarse a estas iniciativas. Diste en el clavo. La mayoría de la gente dice, no, yo no soy FEMSA, no, yo no soy Bimbo. No, somos los que tenemos que detonarlo porque somos el grosso de la población. Pues es como el que tira la basura, ¿no? Ay, pues es que no pasa nada si yo aquí tiro la basura en la calle, pero pues todo el mundo piensa igual, ¿verdad? Todo el mundo hace lo mismo y se hace el basurero y se tapan las calles, ¿no? Si hacemos el bien, cada uno de nosotros, desde nuestra casa, como bien lo dices, yo creo que hay mucho que podemos cambiar, ¿verdad? Yo les quiero pedir ayuda para impulsar esto. Recientemente me nombraron secretaria de Canaco aquí en Guasave, pero tenemos una gran relación con FECANACO y la CONCANACO y podemos impulsar esto no solo a nivel local, sino hacer un círculo que llegue hasta a nivel nacional. Qué gran iniciativa, ¿no? Que podamos sumar a la MIPYME para dar una corriente con un impulso del TEC de Monterrey, que es una empresa tan ética. Y bueno, se me pone la piel chinita. Qué gusto que entré porque no hay casualidades, hay destinos, ¿no? Que a veces uno tiene que tomar y seguir adelante. Entonces creo que podemos hacer algo muy interesante. Hay que buscar la forma. Javier Arteaga, tu colega acá de Canaco Monterrey, es un fiel creyente en esto. Entonces, definitivamente sería padrísimo que llevaran esto a escala nacional. Yo también, y tengo muy buena relación con dirigentes de esta zona, así es que vamos a ver que vamos a organizar algo padre, con el favor de Dios, y sumar ejecutivos y hacer un eco en esto. Adelante, adelante. Oye, Francisco, y hay el día que te conocí, ¿te acuerdas? Fue en una charla que precisamente en el panel de la Canaco, y dijiste una frase que a mí me encantó, ¿no? Sobre la urgencia y la importancia. ¿Cuál es? Sí, pues bueno, básicamente con este tipo de proyectos en donde efectivamente, pues siempre, como decías tú ahorita, ¿no? Siempre hay algo más urgente que apremia, dejamos a lo mejor lo importante para después, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho la frase de que hagamos urgente lo importante. Si no hacemos urgente lo importante, pues siempre vamos a estar postergándolo y vamos a empezar a tener este tipo de consecuencias que hoy por hoy, como decía Deorela, no es sostenible. La realidad es que sabemos que como país, yo creo que en esos dos elementos, la desigualdad y en el medio ambiente, hay ciudades en donde ya no es sostenible y si creo yo algo está provocando que más o menos esta desigualdad tan fuerte pues no evite mayor violencia de la que ya estamos viviendo, pues es por el dinero que entra de las remesas, pero si no fuera por eso, la realidad es que no sé qué fuera de este país. Y sí, obviamente nos compete a los que hemos recibido más oportunidades hacer algo. Fíjate, te voy a comentar algo que es muy interesante. Sinaloa acaba de cambiar de gobierno y ahorita está un nuevo gobernador por parte de Morena, pero trae un secretario de gobierno muy interesante que forma parte de la familia de los Coppel. Y él entendió esto que estamos platicando. No son las grandes empresas, le dijo a nuestro gobernador, son los micro y pequeños empresarios. Que además, algo que es muy fuerte comentarlo con ustedes, es que muchos de ellos no tienen finanzas sanas, están apalancados y con poquito que se nos rompa, ya andamos en las orillitas por la pandemia y si no volteamos a ver esto, se nos va a volver un problemosazo para México que no vamos a saber cómo arreglarlo. Por eso es urgente que tomemos acción. Antes de que te retires, Francisco, que yo sé que tienes más obligaciones y seguramente familiares, como decías en tu semblanza,
Permítenos que nuestro presidente pues, te dé un agradecimiento por tu charla tan jugosa. Más que... Muy bien, pues te queremos dar este reconocimiento ahorita de manera virtual y próximamente te lo vamos a dejar ahí en el TEC, en tus oficinas, para que lo tengas, porque la verdad es que estamos muy agradecidos. Y el reconocimiento dice así: DEM, Dirigentes de Empresas y Mercadotecnia de Monterrey, otorga el presente reconocimiento a Francisco Fernández González por su excelente desempeño y contenidos impartidos en su charla Capitalismo Consciente, Monterrey, Nuevo León, a 12 de mayo del 2022. Pues muchísimas gracias, la verdad que te agradecemos mucho tu tiempo. Espero que no sea la última vez y que sigamos haciendo algo, ¿no? Que no se nos quede nada más en una charla, sino que convirtamos esto en acciones. Encantado, encantado. Gracias de nuevo a sus órdenes. Estén muy bien. Muchas gracias. Un gustazo y esperemos que se repita pronto. Claro. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.